George Mueller, Días de viajes. Querida, no tienes buen aspecto, dijo George, muy preocupado. ¿Por qué no te acuestas si voy a buscar al doctor Richard? No hace falta. Quiero decir, la voz de Mary Mueller se debilitó y tuvo que inclinarse sobre un mueble para mantener el equilibrio. Me siento un poco mareada. Podría acostarme si tú pudieras hacer todos los oficios sin mi ayuda. Mary dobló la cobija y se metió en la cama. Sé que hay mucho que hacer. La casa de huérfanos número 5 solo lleva una semana abierta. Yo quería terminar de coser las cortinas de las ventanas del comedor. Sería bueno que visitaras a Johnny Smell. Ayer estaba enfermo. Espero que no sea nada grave. Tú descansa, yo me ocuparé de todo, dijo George, haciendo una suave caricia en la mano de su esposa enferma. Voy a pedir que vayan a llamar al médico. George estaba muy preocupado. En los 21 años que llevaba abierto el orfanato de Ashland Down, nunca Mary había estado enferma ni había pasado un día en la cama. Algo grave le sucedía a su esposa. Él lo podía presentir. Una hora después, el doctor Richard se dirigió a George y a Lydia. Lamento comunicarles que Mary está gravemente enferma. Tiene fiebre reumática. Le he dado una medicina para aliviar el malestar, pero poco puedo hacer por ella. Lo siento. George pasó buena parte del día al lado de su esposa, orando por ella y hablando acerca de los asuntos del orfanato. Le hubiera gustado quedarse todo el día con ella, pero le esperaban algunos asuntos urgentes que solo él podía resolver. Cuando se levantó para salir del dormitorio, le dijo con voz amorosa: «Cariño, siento tener que dejarte, pero volveré lo antes posible». Mary se volvió hacia su esposo y con gozo en el rostro replicó: «Me dejas en compañía del Señor Jesús». Al día siguiente, domingo 6 de febrero de 1870, Mary Mueller partía con el Señor, dejando a George, a Lydia y a 2000 huérfanos. Cinco días después, George Mueller presidió el funeral que se celebró en la capilla de Bethesda. Habló del amor que Mary tenía por los huérfanos y del cuidado que les había proporcionado durante 34 años. Predicó un corto mensaje basado en el Salmo 119, verso 68. Bueno eres tú y bienhechor. No hubo ojos de los que no corrieran lágrimas cuando George terminó de dar gracias a Dios por haberle concedido una esposa tan maravillosa. El funeral fue uno de los más multitudinarios que Bristol jamás hubiera visto. Miles de personas que no pudieron entrar a la capilla esperaron afuera en silencio para acompañar luego el féretro hasta el cementerio. Después del funeral, se recibieron cientos de cartas de adultos que habían vivido en el orfanato durante su niñez. Muchos de los remitentes expresaban su amor por Mary y los recuerdos compartidos de Wilson Street y Ashland Down. Una mujer escribió: «Yo solo era una pequeña por aquel entonces y todavía me siento niña cuando pienso en Ashland Down. Era un lugar hermosísimo y desde entonces no ha habido ningún otro sitio más querido para mí».
Otro joven escribió: es cierto que nunca conocí a mis padres, ni conocí lo que era amarles, pero sé lo que es amarte a ti, George, y a ella, Mary Müller. Lamento su pérdida de todo corazón. Sé que le echarás de menos todos los días. George fue consolado por todas aquellas cartas y muchas otras similares, pero no pudo evitar echar de menos a Mary cada día. La echaba de menos en los tiempos de oración matutina conjunta, en las visitas diarias a los niños enfermos, en los reportes que ella le daba acerca de su estado de salud y del gozo que sentía enseñando a las niñas los bordados nuevos o meciendo los bebés hasta cuando se quedaban dormidos. Las casas de huérfanos no eran las mismas sin Mary. George llegó a la conclusión que sería mejor que éstas fueran dirigidas por un matrimonio que por un viudo de 65 años. George y Mary habían orado frecuentemente por un posible sustituto para dirigir el orfanato, y hacía mucho que estaban de acuerdo en que esas personas debían ser Jean y Annie Wright. Los Müller habían conocido a Jean durante 25 años desde su adolescencia. En los últimos 12 años, Jean había colaborado con George en la dirección de la Institución para el Conocimiento de la Biblia en el país y en el extranjero, y había demostrado ser un trabajador esforzado, amable y fiel. Una vez partida Mary con el Señor, George Müller sintió que había llegado el momento de pedirle a Jean Wright que pudiera considerar la posibilidad de ser quien lo reemplace, y en ese momento le comentó algunas de las responsabilidades que acarreaban la dirección del orfanato. Al principio Jean rehusó incluso la mera idea de pensar en ello, pero después de varios meses él y su esposa Annie acordaron que debían dar un paso adelante y aceptar la tarea. Al poco tiempo de haber tomado la decisión, lamentablemente Annie murió de una enfermedad repentina, lo cual dejó a 2 viudos a cargo del orfanato. Gracias a Dios, Lydia Müller asumió muchas responsabilidades que antes recaían sobre su madre, y al lado de George y Jean todo funcionó bien. Los 3 se repartieron el trabajo. Entonces algo hermoso sucedió. Jean Wright y Lydia Müller, hija de George, se enamoraron, y pasados 18 meses se casaron. Jean se casó con Lydia en la capilla de Bethesda. Lydia tenía 39 años y Jean 45. Fue un día de mucha alegría, de mucho gozo, aunque cayó sobre Lydia una leve sombra de culpabilidad por dejar a su padre solo en la casa de Paul Street, donde había vivido siempre la familia. Lydia no tuvo por qué preocuparse. Cuando su padre vio lo felices que eran Jean y su hija, decidió también casarse. Él había conocido a Susanna Sangard desde hacía más de 25 años, cuando ella comenzó a asistir a la capilla de Bethesda. Ahora Susanna tenía 43 y George creyó que sería una buena esposa y compañera de trabajo. Susanna era tan íntegra como lo había sido Mary. Cuando George le pidió casarse con él, ella aceptó de buena gana y se casaron el 30 de noviembre de 1871. Una vez en casa le esperaba
una carta de invitación para predicar en los Estados Unidos de Norteamérica. Él sabía que tenía que descansar por un tiempo, pero creyó que lo mejor que podía hacer era animar a los cristianos norteamericanos. Mientras descansaba, Susana, como de costumbre, le preparó el itinerario. El 23 de agosto de 1877, la pareja se embarcó en el Sardinian con rumbo a Quebec, Canadá, en donde George debía iniciar su gira de predicación. George Mueller aprovechó todas las oportunidades que se le presentaron durante el viaje marítimo para repartir literatura bíblica y hablar a la tripulación acerca del mensaje del Evangelio. No obstante, hasta cuando el barco no se aproximó hacia la costa de Terranova, sus palabras no lograron impresionar al capitán. Una espesa niebla envolvió el barco, obligándolo a navegar lentamente por temor a chocar contra los acantilados de la rocosa costa. En consecuencia, la nave comenzó a retrasarse. Ante el riesgo de no poder cumplir su primer compromiso, George se dirigió al puente de mando en busca del capitán. «Vaya, aquí está usted», dijo George al ver al capitán inclinado sobre un mapa. «Debo decirle que necesito estar en Quebec el sábado por la tarde». El capitán soltó una carcajada. «Es imposible, señor Mueller. Quien quiera que le esté esperando tendrá que entender que este barco está envuelto en la niebla y que no hay nada que yo pueda hacer al respecto». «En ese caso», dijo George, abiertamente, «si usted no puede encontrar la forma de llegar a tiempo, tendré que pedírselo a Dios». «No he llegado tarde a una sola cita en 52 años y no pienso hacerlo ahora. Acompáñeme a mi camarote y allí oraremos juntos». El capitán quedó tan sorprendido que no acertó a articular palabra. George abandonó el puente y el capitán le acompañó mansamente. Yendo hacia la cubierta, el capitán cayó en cuenta de lo que iba a hacer y protestó. «Pero, ¿de qué sirve orar, señor Mueller? La niebla es tan espesa que no acierto ni siquiera a ver la popa». E inclinándose sobre la baranda, añadió: «Compruébelo usted mismo, señor Mueller». A lo que George respondió: «No necesito hacerlo». George, encaminándose intencionalmente hacia las escaleras, no pongo el ojo en el tiempo, sino en aquel que lo controla. George Mueller entró en su camarote y cerró la puerta firmemente después de hacer entrar al capitán. «Oremos», dijo, arrodillándose al pie de su camarote. El capitán siguió su ejemplo y se puso patéticamente de rodillas y oró así: «Querido Dios, vengo ante ti para pedirte lo imposible. Tú sabes que necesito estar en Quebec el sábado y que la niebla nos ha rodeado. Levanta por favor la niebla para que el barco pueda continuar su travesía y yo pueda llegar a tiempo. Amén». George abrió los ojos y miró al capitán. «Querido Dios», susurró el capitán con voz temblorosa y desconcertada. George colocó suavemente la mano sobre el hombro del capitán y le dijo: «No hace falta que usted ore. Usted no cree que Dios vaya a responder su oración, y yo creo que Él ya ha respondido la mía». Con expresión de gratitud, el capitán se puso de pie. «Abre usted la puerta», le dijo George con mucha seguridad. «He conocido a mi Señor por 52 años y en todo ese tiempo no recuerdo una sola ocasión en que no haya respondido a mis oraciones. Le puedo asegurar que la niebla se ha disipado».
El capitán efectivamente abrió la puerta despacio, se asomó a cubierta y después regresó al camarote de George Mueller con el rostro pálido de asombro. «¡Se ha ido!», dijo con voz apenas audible. «Tal como usted oró a Dios, la niebla se ha disipado». Y así fue, efectivamente. No quedaba ni rastro. Al día siguiente, el Sardinian atracó en Quebec, pero no sin que antes el capitán se hubiera convertido al cristianismo, recibiendo a Jesús como su Señor y Salvador. Finalmente George desembarcó y dispuso del tiempo suficiente para poder asistir a su primera predicación. 2 semanas después de la boda de Lydia. Susanna Mueller era 21 años más joven que su marido y rebosaba de energía. Entonces George comprendió que tenía demasiadas responsabilidades. Dado que Jean y Lydia eran capaces de dirigir el orfanato, George creyó que había llegado el momento de dedicar más atención a otros proyectos. Él era reconocido como excelente predicador en el sur de Inglaterra y había sido invitado muchas veces a predicar en algunas de las reuniones más importantes de aquel tiempo. En la primavera de 1875, George y Susanna iniciaron una breve gira de predicación por Inglaterra. Aunque George había cumplido los 70, tenía mejor salud que nunca. Predicó entonces en la congregación del hermano Charles Spurgeon, en el famoso tabernáculo metropolitano. Predicó en reuniones al aire libre, en las capillas de los hermanos y en las otras iglesias del país. En todo lugar que visitaba, la gente quería saber si era realmente verdad que apoyaba a 2000 huérfanos y que nunca pedía ni un penique a nadie, solo a Dios. A George le encantaba contarles historias de provisiones milagrosas y asegurarles que verdaderamente Dios responde a la oración. La gira alcanzó tanto éxito que los Mueller emprendieron una segunda, esta vez por Escocia. Cuando regresaron a Bristol, Lydia mostró inquietud por la salud de su padre, preocupada de que se hubiera fatigado en extremo, pero lo contrario era cierto. George volvió con renovadas fuerzas, listo para emprender nuevos compromisos. El siguiente viaje misionero le llevó hasta otras partes de Europa, en donde por primera vez, en 31 años, pudo predicar en su idioma nativo, es decir, el alemán. Donde quiera que George predicaba se reunían grandes multitudes. En Berna, Suiza, acudieron 2000 personas a escucharle. También acudían muchos miembros de la realeza europea, incluidas las hijas de la reina Victoria, casadas con príncipes europeos. Como él hablaba con fluidez 6 lenguas, rara vez necesitaba un intérprete para predicar. En la primavera del año 1877, George Mueller fue a la Universidad de Halle, a cuya ciudad había llegado 52 años antes para cursar estudios. Fue invitado a predicar en el orfanato Frank, en donde había vivido por un tiempo. Cuando guió a su esposa por la ciudad, le embargaron muchos recuerdos. Se acordó del tiempo malgastado en las tabernas, de la primera reunión cristiana a la que asistió y del profesor Tulloch, quien le sugirió presentar una solicitud para ir a Inglaterra a aprender a comunicarse con los judíos. De regreso a Inglaterra, George y Susanna viajaron a Holanda para visitar a un hombre con quien George mantenía correspondencia por muchos años. Este holandés se inspiró tanto en el ejemplo de George que fundó su propio orfanato en Nijmegen.
A George le encantó hablar con los 450 huérfanos holandeses que eran atendidos gracias a la acción inspirada por su ejemplo. Cuando regresó a Inglaterra, George había predicado en más de 300 ocasiones. Desde Quebec, el matrimonio continuó su viaje por la costa este de los Estados Unidos de Norteamérica. George predicó unas 50 veces en la región de Nueva York. En Chicago predicó en el famoso tabernáculo Moody, donde se congregaron 7,000 personas para escucharle. Por casi todas las ciudades donde pasaba veía a alguno de sus huérfanos emigrados a los Estados Unidos. El 10 de enero de 1878, a las 9:30 de la mañana, George y Susanna Müller tenían una cita que no querían perderse. Debían asistir a la Casa Blanca para entrevistarse con el presidente de los Estados Unidos. Su visita duró casi una hora y el presidente les hizo muchas preguntas acerca de su obra con los huérfanos en Bristol. George y Susanna prosiguieron su viaje por tren y por barco hasta Georgia, y luego hasta San Francisco y la costa del Océano Pacífico. Estuvieron en California un mes, antes de emprender un lento regreso a la costa. El 27 de junio, al embarcarse en el Adriático, rumbo a Liverpool, habían recorrido casi 20,000 millas y habían predicado más de 300 veces. Nuevas giras de predicación llevaron a George a otros lugares de Europa. Una vez más, dado que muchos norteamericanos le habían solicitado que volviera, los Müller emprendieron un segundo viaje a los Estados Unidos. Entonces George tenía ya 74 años, pero se sentía mejor que con la mitad de estos. El año 1881, George y Susanna emprendieron una larga gira por Egipto, Palestina, Turquía y Grecia. Visitaron las pirámides, escalaron el Monte de los Olivos en Jerusalén y George predicó frente al Muro de las Lamentaciones. A todas partes donde iban los invitaban a compartir el mensaje del Evangelio y repartían Nuevos Testamentos en muchas lenguas. Las bendiciones de Dios eran entonces muy abundantes. En los años subsiguientes, los Müller viajaron por la China, Hong Kong, la India, Italia, Australia y Nueva Zelanda. En Nueva Zelanda, George visitó y se alojó en casa de William Reddy, el huérfano londinense que había trabajado como molinero. William había emigrado a Nueva Zelanda, país en el que logró ser un apreciado ministro del Evangelio y un instrumento útil para la obra de Dios. En cierta ocasión, los Müller viajaban en un tren lleno de gente hacia la ciudad de Dunedin, en la isla sur de Nueva Zelanda. El hombre en el asiento de enfrente estaba totalmente absorto leyendo el periódico. De vez en cuando leía un artículo en voz alta para entretener o informar a los pasajeros que lo acompañaban. Mientras el tren traqueteaba por las onduladas colinas de la campiña neozelandesa, el hombre comenzó a leer en voz alta: el reverendo George Müller se dispone a honrar con una visita a la ciudad de Dunedin. El reverendo Müller y su esposa han estado viajando por Nueva Zelanda compartiendo su fe y la realidad de que Dios escucha y responde las oraciones de sus hijos. Y ciertamente parece ser verdad, ya que el hombre se detuvo en medio de la frase y levantó los ojos. Con gran convicción exclamó: yo daría cualquier cosa por conocer a ese personaje. Estoy delante de usted. Yo soy George Müller, exclamó George para sorpresa del hombre. Ese día pasó el resto del viaje respondiendo a las preguntas de los pasajeros e invitándoles a acudir a su predicación en el Garrison Hall de Dunedin.
Los Mueller se hallaban en la India en enero de 1890, cuando recibieron un telegrama de Jean Wright con una triste noticia. Lydia, la hija de George, había muerto repentinamente a los 57 años. Luego George y Susana viajaron a Bombay, donde compraron un pasaje para Inglaterra. Incluso en otoño, George Mueller nunca desaprovechó la oportunidad de predicar y hablar a la gente de Dios. Mientras esperaban que el barco zarpara de Bombay, predicó 15 veces en una gran tienda habilitada cerca del muelle. También predicó una vez en alemán a la tripulación de un buque de guerra que estaba atracado en el puerto. En cuanto pudieron, George y Susana regresaron a Bristol para consolar a Jean Wright y ayudarle a llevar a cabo el trabajo a favor de los huérfanos. Más adelante, los Mueller hicieron otras 2 giras de predicación, pero el año 1892, cuando George tenía 88 años, comprendió que no podía seguir el mismo ritmo de vida. Aunque Susana se preocupaba meticulosamente de los preparativos, a veces viajaban 6 o 7 días seguidos en tren y pasaban muchas noches a bordo de los barcos. A pesar de las dificultades, fueron 17 años de maravillosos viajes. Los Mueller recorrieron más de 320.000 kilómetros, visitaron 42 países y compartieron el mensaje del Evangelio con personas de todo estrato social y convicción religiosa. Aunque los viajes de George Mueller estaban tocando a su fin, sus días de trabajo útil continuaron. Con su acostumbrada energía, una vez más, se sumergió en la obra del orfanato y de la institución para el conocimiento de la Biblia.